un esbozo así general, ¿cierto?, de lo que pretendo exponerle hoy día, modestamente, ¿cierto?, que es la parte introductoria, lo que es robótica educativa, algunas evidencias y algunas conclusiones que podamos sacar en conjunto, digamos. Bueno, principalmente la base principal es principalmente educación, ¿cierto? Educación. Y cómo a través de cierto tipo de herramientas, ¿cierto?, nosotros podemos mejorar principalmente los aprendizajes, ¿ya? Hoy en día, ¿cierto?, se apunta mucho a poder utilizar cierto tipo de elementos que sean más concretos, de tal forma que los niños puedan aprender de una forma más directa, ¿cierto?, y sobre todo compitiendo con aquellos elementos que son cotidianos en ellos, ¿cierto?, como es la televisión, como es propio Internet, ¿ya? Entonces, desde la aparición principalmente del computador, ¿cierto?, apareció una rama dentro de la parte de educación que tenía que ver principalmente con la introducción del computador como una herramienta para poder simular, ¿cierto?, ocupar elementos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, y aquí viene una unión en lo que es la informática y principalmente la educación, ¿ya? Yo más me verso sobre la parte informática, que es el área que he trabajado durante bastante tiempo. En educación hay un conjunto de publicaciones, ¿cierto?, y también diversos estudios, sobre todo el área de la psicología, ¿cierto?, en cómo aprender, ¿cierto?, en un sinfín de investigaciones que se hace al respecto. Pero principalmente la informática educativa trata de estos tres aspectos, ¿cierto? Cómo aplicar informática en educación, ocupando principalmente computadores, ¿cierto? Y allí es fuerte lo que se ocupa principalmente con software, ¿cierto?, de distinta índole, principalmente software educativo, y algunas herramientas como por ejemplo son algunos software matemáticos, ¿cierto?, de estimulación, ¿ya? Aplicar la educación en informática, ¿cierto?, y ahí principalmente cómo se aprende, cómo se ocupan estas herramientas para poder aprender de mejor forma y poder utilizar, ¿cierto?, teorías, principalmente la psicológica, para poder introducir algunas herramientas, digamos. Y la otra del área, ¿cierto?, es también poder asegurar esta propia disciplina dentro del campo. También otro enfoque que se le da es también aplicar la informática en el aspecto educativo, en la parte de administración, ¿cierto? Ocupar la informática como una herramienta de aprendizaje, ¿cierto? Y también ocupar la informática, ¿cierto?, como una herramienta de estudio dentro de la educación. ¿Ya? Esas son las dos líneas que más o menos se relacionan con lo mismo, digamos, ¿ya? Dentro de esas áreas, ¿cierto?, lo que es software educativo, ¿cierto?, yo me he centrado, ¿cierto?, en los últimos 4 o 5 años principalmente en lo que es robótica, ¿ya? Ahora, los computadores, ¿cierto?, nosotros los vemos como un elemento estático en el cual podemos hacer principalmente simulación que se hacen en base a imágenes y entrada y salida de información, ¿ya? El robot un poco cambia un poco esa percepción y el objeto en sí lo hace que sea ya un computador que tenga otro tipo de componentes que sean más movibles, ¿ya? Y le cambia un poco el contexto de cómo va a trabajar en este caso el alumno o el aprendiz, como quieran llamarlo, ¿ya? Pero aquí en esa cosa chica tengo que hacerle un clic, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿cierto?, este equipo, computador, ¿sí?, lo tenemos presente ya como un elemento distinto, ¿cierto?, en que nosotros tenemos un computador en sí que tiene memoria, ¿cierto?, que tiene un procesador, que procesa programas, que capta datos. Y la diferencia está en que ahora capta otro tipo de datos. No solamente las entradas tienen que ver principalmente con el teclado, sino que tienen que ver ahora con sensores, o poder captar el entorno, ¿cierto?, que lo rodea en base a sensores. En particular, ¿cierto?, yo traje 3 tipos de robots que existen hoy en el mercado, ¿cierto?, que son de bajo costo, ¿ya? Si lo podríamos poner en base a costo, digamos,
a lo mejor tendríamos esa relación, digamos. ¿Cuál es más caro? ¿De izquierda a derecha? Sí, de izquierda a derecha en costo. Ese vale aproximadamente 70.000 pesos, como 300, y este anda un poco más, como 400.000 pesos. ¿Ya? Es porque este es alemán, a lo mejor, y es más sólido. Después, si quieren, lo pueden palpar, digamos. Pero los elementos que pueden captar información del entorno son principalmente un sensor de ultrasonido, y la función que cumple este sensor emite una onda, ¿cierto?, de ultrasonido, y por rebote captura, ¿cierto?, el tiempo en que se demoró en poder captar esa frecuencia. Ahora, esto hace, y el uso que uno le puede dar es que el robot pueda, en una área que sea cerrada, ¿cierto?, poder chocar o no con un objeto, ¿ya? Entonces le da algo de percepción, ¿ya? Ahora, la limitante que tiene es que la distancia no es tan grande, digamos, ¿ya? Pero sin duda que a lo mejor potenciando con el desarrollo que tiene esto, vamos a encontrar de repente robots, ¿cierto?, que permitan poder calcular distancias mayores, ¿ya? Tenemos motores, ¿cierto? En este caso también tenemos 3 motores que le permiten desplazarse, ¿cierto?, en cualquier espacio físico, ¿ya? Tienen también sensores de color, o blanco y negro en este caso, ¿cierto?, y las tonalidades de grises, que se utiliza principalmente, como lo podemos ver en un momento más, en poder, y más mejor podemos hacerlo, poder seguir cierto tipo de trayectorias que están ya previamente definidas, ¿ya? Entonces yo lo puedo programar y mejor hago aquí un poco ir automatizando, digamos, con otro tipo de actividades, ¿ya? Por ejemplo, este robot mantiene en su parte inferior un sensor de luz, ¿cierto?, que lo que va a hacer es captar en este caso entre el negro y el blanco, y se va a mover por la línea y se va a desplazar hasta tomar este objeto, ¿cierto?, que está en la posición A, y irlo dejando a la posición, en este caso, que sería B, ¿ya? Espero que por la ley de Murphy, ¿cierto?, no funcione. Está descargado. Se enojó. Así es. Original, si vuelve a la posición original. ¿Ya? Bueno, entonces podemos ocuparlo principalmente en trayectorias, ¿ya? En distintos tipos de trayectorias ocupando ese sensor. Otro sensor que tiene también es un sensor que es en este caso auditivo, ¿cierto?, que no se ve físicamente, ¿cierto?, pero permite captar, por ejemplo, cualquier sonido, y por variación de decibeles también yo le puedo dar órdenes. Vienen otros sensores adicionales que no vienen en el equipo original, ¿cierto?, que se pueden ocupar principalmente a lo mejor en el área de biología, como pueden ser sensores de temperatura, ¿ya? También sensores que permiten captar el pH, ¿cierto?, que en biología pueden ocuparse de buena forma, digamos, con distintos tipos de temas o algún concepto, ¿ya? En general, digamos, esos son los sensores que se ocupan, ¿ya? Entonces, vamos a ir matizando con algunas cosas entre medio que no me lo había propuesto, digamos. Pero, bueno, un robot, ¿cierto?, entonces se define según la Real Academia, ¿cierto?, como una máquina electrónica programable, y ahí tenemos lo que es un computador, ¿cierto? Si, a lo mejor en esa definición podemos tener un computador
pero que es capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas, ¿ya? Entonces, nosotros siempre hemos tenido el concepto, ¿cierto?, de que el robot un poco tratamos de asemejarlo a lo que nosotros hacemos, y principalmente para enfocarlo en tareas que son rutinarias, que son tediosas, ¿cierto?, y en el fondo que lo hagan la pega, ¿ya? Eso es lo que nosotros a veces queremos que nos haga un robot, ¿ya? Entonces, aquí estamos. La señora Tata le gustaría tener un robot programador, encantador. Que le permitiera... Justamente estaba pensando en un robot que me hiciera las cosas. Claro. Y ese está ideal. ¿Qué hace cosas? Todo. Oye. Todo. Usted va a tener que programarlo, digamos, ¿ya? Bueno, el origen de la palabra robot viene de un dramaturgo checo, Capek, ¿cierto?, que en una obra, ¿cierto?, utilizó esta palabra principalmente con el fin de que viene la palabra robota, y que significa servidumbre, ¿cierto?, o trabajo forzado, ¿ya? En el fondo esclavo, ¿ya? O sea, la visión que nosotros tenemos de un robot es principalmente de un esclavo, ¿ya? Ya te encargo uno, ¿eh? Pero así, no me traer un mono así como ese dice. Ese, pues, te encargo uno. Helado. Helado. Ya no he tocado, Raúl, dijo. Helado. No, si yo lo programo, así que lo puedo calentar. Bueno, y... Ya pues, tranquilidad. Seriedad, que es una cosa seria. Y el robot como objeto, digamos, entra principalmente en lo que es la robótica, ¿cierto?, que es principalmente una rama de la tecnología que se preocupa principalmente de poder diseñar y construir cierto tipo de elementos que permiten hacer tareas repetitivas, ¿ya? Que a veces están reservadas principalmente, sobre todo los primeros usos que se le dio para poder ser utilizados en labores de alto peligro, por ejemplo, detección de bombas, ¿cierto?, riesgos mineros también, y otras tareas, ¿cierto?, que fueran más peligrosas, digamos, ¿ya? Ahora, en el campo que se desenvuelve todo lo que es el uso del robot está principalmente en lo que es el álgebra, ¿ya? Y el álgebra proposicional, hay un conjunto de teorías, ¿cierto?, que permite poder desarrollar algunas cosas importantes, sobre todo investigaciones en esa área. Los autómatas programables, ¿cierto?, principalmente las máquinas de estados, ¿cierto?, la mecánica electrónica y principalmente la informática, sobre todo el lado de la programación, ¿ya? Yo estoy más enfocado principalmente a esta parte de la informática que tiene que ver más por programar, digamos, ¿ya? Entonces, las tareas, ¿cierto?, que le hemos dado, ¿cierto?, hasta hoy en día, ¿cierto?, han sido principalmente de tareas rutinarias, ¿ya? Pero, dado el tiempo que ha transcurrido, ahora los robots tienen ciertas capacidades que les permite poder avanzar un paso en cuanto a hacer otro tipo de actividades que tengan algún grado de inteligencia, digamos, ¿ya? Es fome el chiste, pero después de trabajo continuo, ¿cierto?, siguiendo la programación, ¿cierto?, el cerebro electrónico del QR15 asuma una chispa de autoconciencia, y lo primero que mide, bueno, que formamos un sindicato, dado que lo tienen trabajando, no sé, hace tanto tiempo, ¿ya? Bueno, y en sí la robótica está en tres tendencias. Existen otras clasificaciones. Está la clasificación generacional, principalmente la evolución que ha tenido el desarrollo de los robots al recurso del tiempo, marca hitos principalmente en años, desde tal año hasta tal año, ¿cierto? Existe otra clasificación también de robots que tiene que ver con su forma, ¿cierto? Por ejemplo, zoomorfos, que son de la forma de un animal, ¿cierto? También los autómatas que tienen forma humana, ¿cierto? Pero esta es una clasificación que la encontré la más breve para no hablar demasiado, digamos. Principalmente el uso industrial, ¿cierto? El uso industrial, que este ya es un área, ¿cierto?, donde los robots están
bastante utilizado, y sobre todo en el área automotriz, principalmente para la fabricación de piezas y partes, ¿no es cierto? Es un área que ya está lo suficientemente bien cimentada, por lo tanto tampoco no es mi área. La otra área es la área de servicio, la área de servicio, que se enfoca principalmente, y esto es algo que va a ser creciente, ¿cierto? El uso de herramientas útiles o utilitarios, principalmente que se van a ocupar en el área doméstica, ¿ya? Como son principalmente, a ver si esto me resulta, por ejemplo, que también le puede servir en este caso, es una aspiradora robotizada, ¿ya? Si no le cumple mucha función en la primera imagen, ¿cierto? Ahí tenemos una aspiradora robotizada, ¿cierto? Autónoma, ¿ya? Tiene sensor de caída, ¿cierto? Y que nosotros hoy en día, ¿cierto?, nos damos cuenta que los tenemos en nuestras casas. Por ejemplo, la centrifugadora, ¿cierto?, la lavadora, los freezer, ¿ya? Cada vez van a tener más inteligencia, ¿cierto?, en poder, con este tipo de conexión de banda H que se tiene, incluso va a poder pedir al supermercado los elementos que faltan en el hogar, ¿cierto? Eso es lo que hace todo el cobre rotativo. Sí. Al principio pensé que era muy largo, pero... ¿Y existe eso en Chile o Sí, solamente en las sí. regiones? Este es que estaban vendiendo ya hace poco. ¿Y el otro existe en Chile? ¿Cuál? ¿El primero? Hay que hacer la pequeña modificación que poner la cuerda aquí atrás, digamos. ¿Ya? No, interesante tener una Eso se cuestión llama así. stripper. ¿Ah? Eso se llama stripper. Se llama una limpiadora. Ellos te limpian a ti, te dejan. ¿Para qué te dejan? ¿O me ensucia? Oye, no, esa cuestión me gustó. ¿Qué tal? Ahora esa apuesta la tienen que haber hecho los chinos, a lo mejor los japoneses hará unos 10 años atrás, más o menos. Sí. Porque esto no es una cuestión de iniciativa, vamos y echémosle, sino que son a largo plazo, seguramente. Sí, pero yo creo que a lo mejor el avance de la tecnología permitió que puedan ocuparse este tipo de elementos, digamos. Claro. Porque los boletos en general son grandes y ocupan mucho componente electrónico. Con esta cosa de poder... ¿Por qué este chiquito? Sí, pequeños de esta forma, sí. Cosas chicas. ¿Ya? Bueno, entonces yo me centro, o sea, lo que me he centrado, tratado, digamos, principalmente, y en ese tipo de exploración estoy en poder utilizar, ¿cierto?, el robot como un elemento educativo. Entonces, para eso, ¿cierto?, poder definir un conjunto de actividades pedagógicas que apoyen y fortalecen principalmente el conocimiento y permitir desarrollar competencias, ¿cierto?, del alumno, principalmente el poder crear, ¿cierto?, ensamblar estos robots y poder programarlos, que no es una tarea menor, programar un robot. Si nosotros a nuestros alumnos a veces le pedimos que programen en un PC con un computador en base a un lenguaje, ¿cierto?, que es todo muy controlado, ¿cierto?, porque el PC es muy controlado, o sea, más bien lo hacemos en aspecto de simulación. Pero aquí le introducimos otras variables, ¿cierto? Tienen la variable espacial, los sensores a veces dependen principalmente del ambiente. Por ejemplo, el sensor de luz depende de cuánta luminosidad mayor o menor exista para que pueda desarrollar las tareas, ¿cierto? El sensor de sonido también depende mucho también de cuáles sean las otras interacciones que existan, ¿ya? Entonces lo hace un poco más complejo, ¿ya? En términos de poder programarlo, digamos, ¿ya? Entonces,
las inquietudes principalmente o las preguntas que yo me hago, bueno, ¿qué importancia tiene la robótica educativa como un medio de aprendizaje? Yo creo que en esa etapa estoy, digamos, o sea, y tratando de hacer esfuerzo y principalmente con la ayuda de los alumnos, digamos, ¿ya? En ver si estas cosas realmente funcionan, ¿ya? Porque también hay que pensar... Si me permite que te interrumpa, Rafael, es amplio el ámbito en donde uno podría aplicarlo, a la geometría, por ejemplo, a la matemática, es diverso en realidad. ¿En qué medida el desarrollo de una propuesta pedagógica moderna contribuye a la enseñanza eficaz de la robótica educativa? Bueno, como las teorías, ¿cierto? Que las teorías, y ayer Rensch también planteó algunas teorías para poder utilizar principalmente herramientas tecnológicas, ¿ya? Más que robótica, ¿ya? Entonces, en sí, como materia de estudio, ¿cierto? Pueden haber más, pero por lo menos identificar 3 líneas en las cuales uno se puede desarrollar en esta área. Primero, como institución, ¿cierto? Las instituciones educativas generalmente tienen problemas en cómo poder echar a andar estas propuestas innovadoras, ¿ya? Porque uno puede decir que el televisor es una buena herramienta, pero bueno, ¿cómo podemos jugar un televisor de buena forma dentro del aula, digamos, ¿ya? Y cómo las instituciones generan políticas a su interior de tal forma de poder ser utilizadas, digamos, ¿ya? Y bueno, aquí tenemos este mismo problema, ¿cierto? Que hay un desconocimiento de cómo poder ocupar estas herramientas tecnológicas, digamos. Y un poco también en donde yo me estoy más centrando, ¿cierto? Es que existe mucha investigación y existe mucho diagnóstico, pero no existen herramientas que permitan poder decir de esta forma se utiliza, ¿ya? Esto es pertinente o esto no es pertinente, ¿ya? Por eso yo más estoy en el hacer, ¿ya? Y bueno, con la ayuda principalmente de los alumnos, porque ellos aportan ideas, y lo que vamos a ver aquí también son algunas ideas de ellos, digamos. Me gustaría haber traído otras, digamos. Y ahí en esa mancomunión, en conversación, vamos mejorando algunos proyectos. Y algunos proyectos en algún momento he pensado que son realizables, dado el tipo de equipamiento que tenemos, no lo son, pero mejor con la llegada de nuevos equipamientos, sobre todo otro tipo de sensor. Por ejemplo, el sensor que es de color, es un sensor que podía solucionar muchos problemas en ese sentido, digamos, ¿ya? Y la otra, ¿cierto?, es una idea que consiste en que los estudiantes docentes desconocen cómo adaptar estilos de aprendizaje, cómo adaptar, ¿cierto?, los estilos de aprendizaje que existen a estas nuevas tecnologías, ¿ya? Bueno, un enfoque que es cierto que yo he utilizado, así muy resumidamente, es la metodología basada en proyectos, ¿ya? Bueno, la base de esto fue principalmente de Rensch en el año 2007 y propuso la idea de la espiral del pensamiento creativo, ¿ya? Es comenzar o a imaginar, ¿cierto?, principalmente algunas ideas, ¿ya? Esas ideas, ¿cierto?, poderlas transformar en proyectos que permitían poder crear un proyecto, poder empezar a jugar con esas ideas que eran creadas y después poder compartirlas, ¿ya? Y esto posteriormente puede reflexionar, ¿cierto? Y esto da en una espiral que permite poder tener un mejoramiento continuo, ¿ya? Y poder mejorando continuamente las ideas. Bueno, de tal forma de que poder, ahora, cómo lo planteo o cómo se plantea, realmente lo están haciendo varias organizaciones, poder trabajar en grupos, ¿cierto?, en grupos de alumnos que permitan poder imaginar, diseñar, construir y programar, ¿sí? La verdad que nosotros tenemos 6 robots. Yo con mi curso de pedagogía, ¿cierto?, ocupo principalmente 4 robots. Podría tener más, no porque a lo mejor el director no da más recursos, pero con 4 me permite que ellos interactúen entre ellos, ¿ya? Primero, principalmente, asignar roles, ¿ya? Jefe de proyecto, ¿cierto?, constructor, o sea, el que plantea
la solución desde el punto de vista arquitectónico o físico del problema que quiera resolver. El jefe de proyecto un poco que coordina, dirige, ¿ya? El que programa pueden ser dos programadores. Con alumnos universitarios es bueno tener dos programadores, ¿ya? Y uno administrativo que se encargue principalmente de poder ir documentando todas las tareas, un bitácora, ¿cierto? Y poder ir formulando el proyecto o idea que ellos tienen, ¿ya? Entonces, bajo este concepto aparecen un conjunto de otro tipo de elementos que son transversales. Por ejemplo, entre los grupos aflora la competencia, ¿cierto? Aflora la competencia. Entre el mismo grupo, un poco lo que decía Marco, me decía que el alumno que las cosas no funcionan, bueno, principalmente cómo ellos se enfrentan, digamos, en periodos de alto estrés, ya en pos de un objetivo, ¿ya? Porque cuando tienen que poder resolver un problema, ¿cierto? Y tienen que cumplir un objetivo, ahí explora, digamos, cómo se trabaja el estrés, cómo se controla el estrés, ¿ya? A veces yo le planteo problemas y sobre todo en las primeras clases uno los ve, empiezan entre ellos a discutir, ¿cierto? Se enojan, algunos son más de temperamento más fuerte, a veces tienden a golpear objetos cercanos, ¿ya? Pero yo lo que hago, sobre todo en las primeras evaluaciones, los dejo nomás, sobre todo los universitarios, ¿cierto? En cierto grado que no se salgan de los parámetros normales, digamos. Y después, ¿cierto? Les hago hincapié que a veces la nota refleja el objetivo, porque aquellos alumnos que tuvieron poco manejo en el estrés generalmente no logran el objetivo, ¿ya? En cambio, aquellos alumnos que son más racionales que emocionales generalmente logran el objetivo, ¿ya? Porque se centran mucho en pensar cómo van a resolver el objetivo. En cambio, el que llegó fácilmente a poder frustrarse, ¿cierto? Su nivel de estrés es tan alto que a veces no lo deja poder pensar, ¿ya? Entonces, este tipo de iniciativa, ¿cierto? Basada en proyectos, sobre todo trabajo en grupo, permite poder potenciar ese tipo de elementos, ¿ya? Y sobre todo en la enseñanza media, donde nosotros a veces nos quejamos que cada uno tiene cierto tipo de reacciones, pero tampoco existen en el currículum, ¿cierto? Algún tipo de asignatura que le permita focalizar eso. La creatividad también. Sí, la creatividad, sí, bueno, aquí la creatividad Por eso, pues, es importantísima la innato el creatividad. crear, digamos, sí. Bueno, eso es los aspectos o los aspectos teóricos principalmente, digamos. Me voy a enfocar ahora principalmente en mostrarles dos ejemplos. Quedo debiendo el tercero para cuando lo encuentre, digamos. Esto es reciente, digamos, ¿ya? Esto lo están haciendo ahora las muchachas o muchachos, ¿cierto? Para geometría relacionada a datos. A ver si lo puedo congelar. Terminando. Pausa, ¿cierto? Pausa, pero el de la izquierda. Ese es el mismo de play. Funciona como pausa. ¿Ese es pausa? No, el primero. El gordito. ¿Ese? No, No, ese es otro. el mismo, el otro, el de la... Ah, ese. el mismo. Sí, disculpa. Sí. Bueno, aquí lo que se ocupa principalmente es el sensor de luz. Ya existen objetos acá, ustedes se fijan, es de color negro, estos círculos. El robot lo que hace, avanza en línea recta hasta encontrar el círculo, en este caso, y calcula la distancia que existe entre ese punto y ese otro punto, ¿ya? Ahora, si lo vemos en matemática, aquí lo que ocupan principalmente es el cálculo de perímetro, ¿cierto? Calcula cuántas rotaciones giró la rueda hasta llegar hasta esta posición y permite poder calcular el perímetro, eso lo hace en cada trazo, y poder calcular el perímetro completo de esta figura, que en este caso es un triángulo, ¿ya?
Y ahí dice cuál es el perímetro, no sé si alcanza a ver. Ahora ese robot fue programado de esa forma, ¿cierto? Claro. Le dan la figura, él mide solamente el perímetro. Claro. Él mide, claro, él mide la distancia que hay entre un punto negro y un punto negro. De los lados, mide claro, de los lados y va sumando. Claro. Entonces, bajo esa misma lógica Por yo eso, podría colocar mide otra el figura. da el resultado del perímetro. Claro, del perímetro. Yo podría colocar, por ejemplo, varios puntos y un pentágono, por ejemplo, Claro. y poder calcular También lo puede hacer. varios perímetros de varias Ya. zonas, ¿ya? Ocupando el mismo... Ahí tú tienes que programarle un número de, Claro, en de ese puntos caso, negros que sí. tiene. Bueno, una forma de poder de realizar eso es agregarle ese, no tiene, pero yo podría decirle que comience, ¿cierto? Y mientras no encuentre un objeto, calcule toda la distancia entre los puntos negros y los vaya sumando. Ya. Y le puedo después colocar la mano aquí delante y para, por ejemplo. Y ahí podría hacerlo para n Ya. helado, digamos. ¿Ya? N helado. Se aproxima al cálculo de la circunferencia. Claro, sí. Ahora... Para llegar al pi. ¿ah? Claro. Sí, bueno, si después tienen algunas ideas que desarrollen los alumnos, bienvenidas sea, digamos. Yo no estoy mucho metido en la parte de geometría, digamos, así que por lo tanto, ahí dio 160.14. ¿Los lados pueden ser curvos? ¿Ah? ¿Los lados pueden ser curvos? En este caso, no. Podría ser, pero también ocupando el sensor de luz, pero que siga, como lo hizo en el caso ese robot que siguió la línea negra. Y ahí podría ser curvo. ¿Ya? El siguiente ejemplo también tiene que ver cálculo de área y el cálculo de perímetro con una circunferencia. ¿Ya? Y aquí está más editado este otro... Archivo y si la puse, digamos. A ver si, no sé si lo vieron desde el principio. Es que no se ve la pantalla, se ve Sí. la pantalla que aparece ahí. Eso sería bueno resaltar los datos de la pantalla. No, apagar la luz. No creo que sea margen. Es muy oscuro, esa es la parte del LED que tienen los robots, estos son muy oscuros para la visualización de los datos. Pues un poco para explicarle, allí, y lo vamos a ver, allí traje el robot con un programa allí. Esta es una circunferencia, ¿cierto? Se ubica el robot en el centro de la circunferencia. Lo que va a hacer el robot va a calcular la distancia del centro a cuando encuentre Un punto de la circunferencia. Claro, un punto de la circunferencia. Y a partir de ahí va a calcular el radio. ¿Ya? Y a partir de eso va a girar en torno a la circunferencia y va a calcular el perímetro. ¿Ya? Eso es lo que va a hacer. ¿Ya? ¿Se fijan? No sé si se ve o no. Hay 14... 14 y algo. No sé si se ve. No, o sea, No sé, 14 y algo ya. 14 y algo ahí muestra cuál es el radio de la circunferencia. ¿No? claro. Entonces, Pero ahí está puesto, 14 ahí está, como 14, claro, 14 y la cantidad de rotación. Bueno, aquí la propuesta es que el alumno haga los cálculos manuales, ¿cierto? Y permita poder comparar esos cálculos con respecto al que hizo el robot, digamos, ¿ya? Entonces, calcula el perímetro, ¿cierto? Principalmente en base al radio que encontró, ¿cierto? Hace los cálculos y determina el radio. Perímetro de 90.300. Y 90-29 le entregó el robot. Y en términos de aproximación, ¿cómo se ve? ¿Se puede uno...? 0,1, 0,2, sí, depende. Y ahí sigue la trayectoria de la circunferencia.
y se detiene cuando claro, y ahí entrega los cálculos completos del perímetro de la circunferencia. También podría calcular el área, ¿sí? ¿Ya? Una circunferencia mayor es el mismo programa. El hecho de que oscille mientras avanza no influye en la exactitud de la medición. Sí, sin duda, sí. Lo que pasa es que el movimiento de la línea lo hacen encontrarlo el blanco y el negro. Entonces cuando encuentra el blanco, sigue hacia el otro lado, encuentra el negro. Sí. Entonces eso hace que siga el borde entre el blanco y el negro. Por eso tiene ese movimiento, ¿no? Y lo otro que le veo interesante es esto de poderlo ver en coordenadas de otro ambiente. Me refiero a coordenadas polares, por ejemplo, o cuando uno ve campos vectoriales en un tiempo T, por ejemplo. Cuando estoy en un cierto tiempo en otro, ¿cuánto es el costo que ha tenido? Más allá de que ver a través de la parametrización de curvas. ¿Como vectores? Claro, entonces se detiene uno en un punto y ver cuánto se demora en llegar al otro. Sería interesante lo que dice, porque la dice, se puede ver la fórmula para calcular el perímetro. Claro. Bueno, yo los invito, si tienen alguna idea, yo parametrización de curvas. Sí, pueden planteárselo a alumnos. Ahora, si quieren ver ustedes otro tipo de... Si quieren ver en vivo, ya. Calculo el radio. El radio. Sí. Yeah. Son las rotaciones. ¿Y esa en qué unidad están? En centímetros. En centímetros. En centímetros. Ahí se demora precisamente lo hagamos para poder grabar el tiempo. ¿Ya? Pero ahí supuestamente el alumno hace... no, y mientras el alumno hace el cálculo hay que apretarle ahí para que continúe. Ahí después calculó el perímetro. ¿Calculó el perímetro? O sea, la idea mía después de cada uno de estos, tenerlo como una propuesta. Ahora se va a ir. De ir buscando los negritos. Supuestamente recorrió todo el perímetro ¿Y los cálculos? ¿Cómo sabe? ¿Y dónde está el perímetro? ¿Cómo sabe si conviene la maquinita esta? no, que tiene un tiempo ahí después. Está trabajando todavía. No, está terminó ya. Ya está programado, sí. Está terminado. A través de un favor, alguna cosa de ese tipo, a partir llega a un punto y Porque tal es que ya termina. veo todo esto igual, ¿no? Es uniforme. ¿Cómo? No hay un punto de referencia. ¿Cómo sabe? ubica él dónde partió y hasta dónde tiene que llegar? Porque, claro, lo que pasa es que comienza de allí, del blanco, y para cuando encuentra el punto de la línea negra. En cualquier lugar. Claro, entonces yo le puedo colocar circunferencias de distintos tamaños. Entonces me permite calcular para Está bien, pero cuando da la vuelta, ¿cómo sabe que viene ahí mismo? porque tiene calculado cuántas rotaciones tiene que hacer para poder tener un perímetro. Entonces, Todo eso. conoce. Gracias por favor también.